Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. Hoy muy variado y muy contentos, puesto que estamos en el Museo de Antropología de Jalapa y me da mucho gusto que podamos hacer nuestro programa en esta ocasión aquí. Saludo con afecto conforme vaya yo diciendo, ya ustedes se levantan y se inclinan, por favor, ¿eh? Manuel Munguía, mucho gusto hablar de profesor. Ni ante aquel que enciende y apaga el día. Buenos días, ¿cómo estás? Magno García Marrero, mucho gusto, mi querido Magno, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludo con afecto al doctor Víctor Hugo Pérez Osorio, director de Regulación Sanitaria y coordinador de Salud de la Mujer en Veracruz. Mucho gusto, doctor, muy amable. Eliud García, mi querido maestro, saludo con afecto. ¿Dónde está Eliud? Acá está Eliud, perdón. Daniel Méndez Vivanco, maestro, mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Que cuidarse, ¿eh? Te voy a decir por qué, porque ahora alguien que opina sobre el Papa lo corren, pero es en México capital. Aquí no, ¿eh? Aquí no. Era muy partidario de los Ratzinger, ¿eh? Ah, está bueno. Señor licenciado Clemente Landa, vino Clemente, no ha llegado Clemente, qué barbaridad. El señor escritor Armando Ortiz, mi querido Armando, Premio Nacional de Periodismo, se dice pronto, se dice rápido, y cuesta pues lo que pagues por él, y ya una vez que pagas tu lana, ni hablar. Haces tu vaquita y una pagas. Tanda. Eso entra dentro del ámbito, ustedes que aman las huellas palabras, de las cucurbitáceas. Ah, chayote. Chayote. Se paga Pues su todo chayote. lo que me digas te lo reviro porque a ti también te lo dieron, fíjate. Sí, pero yo Botellita no. de Sí, pero yo no pagué. Está bueno, está bueno. Hermano, mi queridísima Olivia Domínguez, maestra, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jorge, encantada de estar con usted. Y Juanita Robles, bueno, y quedaron allá, pero las últimas eran las primeras, ¿eh? Juanita, mucho gusto saludarla, Juanita. El gusto también es para mí, don Jorge. Gracias, bueno, ya no falta nadie. Y ahora que llegué a Veracruz y que el licenciado Juan Antonio Nemi es director, amigo de este programa, colaborador, pero hay dimensiones, ¿verdad? Hay una dimensión desconocida, entonces digo, ya cómo te voy a invitar, pues si eres secretario de EDO, de salud. Entonces le digo, oye, no, pero siempre hemos tenido en nuestro programa alguna cápsula, ¿con C o con P? Cápsula. Con P. ¿Qué mandaría se dice cápsula? Ah, bueno, hay variantes. Y en naranjo es peor, mano. Hay variantes fonéticas. Sí. Siempre hemos tenido algo de salud y entonces, gracias Juan Antonio. Y también me dijo, oye, ¿te parece que vaya? Y con muchísimo gusto saludamos al doctor Víctor Hugo Pérez Osorio, Regulación Sanitaria y Problemas de la Mujer. ¿Cómo se comportan las damas veracruzanas, mi querido doctor, respecto a su salud? Adelante. Hola, muy buenos días. Sí, es importante comentarles que presente por indicación del señor secretario, el licenciado Juan Antonio Nemi, se ha iniciado un programa muy grande en todo el estado de Veracruz, con un programa que se llama Salud de la Mujer. ¿En qué consiste esta? En llevar los servicios de alta especialidad a las comunidades marginadas, vulnerables, que tienen poco acceso a la salud. Esto es en población rural, población dispersa y zonas vulnerables. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando servicios de mastografía totalmente gratuita para detección oportuna de cáncer de mama, y no queremos que nuestra población veracruzana tenga cáncer de mama, de tal manera que estamos haciendo la pesquisa, la detección de lesiones sospechosas. Tratamos esta lesión, a veces tenemos que hacer biopsia, y una vez que concluimos el tratamiento, esta paciente se va a su casa sin ningún problema. Entonces tenemos un programa muy grande de mastografías en el estado, con una proyección en 2013 de 60,000 mastografías en todo el estado de Veracruz.
El año pasado se cerraron con 20,000 y hoy el proyecto es a 60,000, con 10 unidades tipo tráiler, indicados por el licenciado Nemidip, y pegados mastografías para llevar estos servicios. Estos servicios también contemplan el llevar equipos de colposcopía, que ya lo estamos realizando en todo el estado. ¿Qué es la colposcopía? Es un aparato en el cual detectamos alguna lesión del cuello de la matriz para evitar también un problema grande como es el cáncer cervicuterino. De tal manera que con este equipo de colposcopía detectamos, tratamos y evitamos el cáncer cervicuterino en etapas tempranas, que es lo que tratamos. No llegar a cáncer, sino evitar las lesiones precancerosas. También junto con esto estamos en un programa muy ambicioso, aunado a DIF estatal, ¿verdad?, de que es madrinas obstétricas, y llevando ultrasonidos tanto ginecológicos, obstétricos, para valorar a mamá y bebé. A bebé mediante ultrasonido de cuarta dimensión. Estos ultrasonidos detectan muchas cosas, tanto un perfil muy bonito del bebé, ¿verdad?, la carita en cuarta dimensión, pero lo más importante, detectar que venga completamente sano. Son ultrasonidos de cuarta dimensión que están llevando a la comunidad, y junto con esto, si detectamos algún problema, inmediatamente lo referimos al hospital para su atención. Hemos hecho referencias que van desde Poza Rica hasta el SEM, hasta Coatzacoalcos SEM, o bien alguna comunidad hacia los hospitales regionales. Entonces es un programa muy grande que traemos en la Secretaría de Salud. Muchas gracias, señor. Y desde luego la recomendación a todas las mamás y a todas las damas de Veracruz. En México hicieron algo que parecería ser algo simbólico y no lo es tanto, de que ya no haya saleros a la hora de comer, y que parecería ser que es una tontería, pero en el fondo es de muchísima utilidad. Y sobre todo las damas, cuidar su peso creo que sea muy importante. Sobre todo yo no sé por qué, si la mujer esté predestinada, bueno, algunos caballeros también, ¿verdad?, esté predestinada a engordar. Y niñas que ve uno, pues ¿cuántos años tienes? Pues 14, pero 14 con 80 o 90 kilos y ya está grave, ¿verdad? Sí, el problema de sobrepeso y obesidad con estilos de vida saludables es muy importante, lo que usted mencionaba, desde disminuir sal hasta tener un aporte calórico adecuado, nutritivo. Esto es lo importante, ¿no? Nutritivo. Y con esto evitar sobrepeso y obesidad. Luego ahí la otra vez que fui a Topan, a la cosecha de, ahora sí que chayotes, lo hice, es la pregunta idiota y tonta, no, bueno, no idiota y tonta, pero es decir, se me ocurrió preguntarle a los que cosechaban chayotes, oye, ¿y tú cómo comes los chayotes? ¿Qué? ¿Que cómo te comen los chayotes? Digo, aquí lo que abunda es chayotes, hijo de la mañana, puedes poner alfombras, montañas de chayotes, ¿verdad? ¿Cómo te los comes? No, pues no sé, digo, yo no como chayotes, hijo, no, nunca prueban los chayotes. Y entonces, allá, por ejemplo, el otro día que llegué oigan, ya se secó esta mata de chayote, chin, pero ¿cómo ya se secaron los chayotes? Mira, ya se secaron, bueno, pues es el tiempo, se secaron y ya vienen otras matas. A ver, escárbenle. No, hombre, pues ¿cómo escarbar? Escárbale, digo, vamos a ver si hay. Mira, unos troncos de chayotesles hermosísimos. Y digo, mira, todavía hay unos gasparitos. Vamos a cortar los gasparitos, los chayotesles, los gasparitos, los jinicuiles, la flor de izote. Todo lo que tenemos, no le hacemos caso. Es que el chayote está estigmatizado como comida para pobres. Tú siempre pensando en la prensa. Te invitan unos huevos con jamón, pero no unos huevos con chayotes. Con jamón, con chicharrón. Sí. ¿Qué? Que pues dicen que tiene colesterol y no sé qué, ¿verdad? Y manteca, que también no es tan benéfica, ¿no, doctor? Claro que sí, aumentar más vegetales verdes, todo lo que es vegetal verde, nopal, calabaza, acelga, espinaca, erizo, ¿verdad? A un niño una sopa de nopales no le gusta, y es sabrosísima. Claro, por supuesto. De habas con nopal. Aumentar más fruta con cáscara, pera, manzana, guayaba, uva, disminuir carnes de puerco, ¿verdad? Mariscos, aumentar más carnes blancas, pollo, pavo, filete de pescado. Ajá. ¿Sabe usted una fábrica que quiero poner en bandería, pero y usted me va a informar? ¿Hay modo de quitarle el colesterol a la carne de cerdo? Lo
investigo. No sabe. Sí, vamos a Sí, ver si sí encuentra hay. la fórmula, Sí, ok, me la dice ok. y ahí vamos, Claro mire. que sí. Por mitad, porque imagínate tú. Una buena fórmula es comenzar por alimentarlos con lo que tradicionalmente los alimentábamos en el traspatio, porque ahora les dan purinas y no sé cuántas cosas. Eso les aumenta el colesterol, pero disminuírselo es volverles a dar alfalfa, maíz y lo que les dábamos. ¿Sabes qué le daban? Tichate. Tichate. Claro. Pues uno de los jamones más caros, más cotizados, De bellotas. es el jamón ibérico alimentado, los cerdos con bellotas. No, pero sí tiene. Pero no tanto, tú ves y es como alimentarse de la corteza del árbol de bellota, caramba. Sí. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho su presencia. Gracias y un saludo afectuoso a su secretario. Y es el doctor Víctor Hugo Pérez Osorio, director de la Regulación Sanitaria y coordinador de salud de la mujer en Veracruz. Gracias, señor. Gracias a ustedes, muy buenos días. Pues me da muchísimo gusto estar en este Museo de Antropología. Y que sea, dicen, pero no es bueno, pero uno que es ranchero, que sea orgullo, que el primer museo es el de Antropología de México, y el que le sigue, si es que hay que hacer cuentas, es este. Quiere decir que aquí hay, y luego no le voy a decir mucho a la directora, pero dicen, es que aquí en las bodegas, y alguna vez fui a las bodegas, es otro museo. Sí. Es otro museo. Dos. Pues sí, casi hay una cantidad extraordinaria. Yo a lo mejor había que sugerir de agarrar, en el buen sentido de la palabra, agarrar 2 tráilers de poca y te las llevas a ranchear a la feria. Y si hay feria en tal lugar, caracho, pues que los aborígenes de Banderilla nos demos cuenta, porque de que van a venir al museo, ¿sabes qué? Como dicen en Banderilla, no vienen. Tú sugieres un museo itinerante. Itinerante itinerante o ambulante, Ambulante, o sí. de ambulante o de pueblo o a ranchear. Sí, claro, sí. Un museo Luego rancheador. se pierden las cosas. ¿Eh? Se pierden, luego se pierden las... ¿Cómo se viera? Pues depende por qué camino te vayas, cuatito. A ver, échate a la bolsa una cabeza olmeca, a ver si se pierde. Ahora, a ver también por qué camino, a quién se lo vas a dar, cuatito. Ajá. Se dan sus maneras, ¿verdad? Se ¿De dan qué sus partido? maneras. No, si de que los salvas es capaz de perderse una cabeza olmeca, de veras. Pero de hecho ya... Peores porque cabezas se han perdido. De hecho ya se están estimulando, se están fomentando los museos en cada lugar. Yo recuerdo en la colonia Manuel González, que es la colonia de descendientes de italianos, que está muy pegada a Huatusco, con mucho esfuerzo, con un gran esfuerzo hicieron su casa museo, y de la cual presumen, y es un reconocimiento y es un ejemplo de lo que se puede hacer en cada lugar. Claro, y entonces, no, pero si en cada una de las ferias de los pueblos de Veracruz, junto con Madonna, junto con Ray Anthony, Con la banda que Espinosa manda. junto con la banda que manda, y junto con los Tigres de los Tucanes de la Madre, lo que fuera, se ponen los estantes de eso, y en Banderilla tú, Paco, pones todo eso y que te presten las esas, pues hay que devolverlas, ¿no? Pero siempre es bueno venir al museo. Platicábamos con Magno hace un momento que este museo es hermoso. Deberíamos de tener la costumbre de venir, aunque sea una vez al mes. Las instalaciones, los Sí, muy jardines, bello, muy es bello. bellísimo. el Las museo. actividades que hay aquí ¿También? frecuentemente también. Las exposiciones que se ponen en el mezanine, en la sala, son excelentes. Los parientes que están en las vitrinas hay que venirlos a visitar. Ancestros, claro que son. Ay, ya empiezas a visitar a tu abuelita. No, yo sí, pero yo sí una vez viéndolo me dormí redondamente. Estaban haciendo un programa como de sopa de letras y la gente, pobrecitos jalapeños, aplaudían y ahora no se le había entendido ni mal al otro. No, pues digo, también, hay que darle un buen uso. Señorita directora, hay que ver a quién se le presta en el programa, porque también si se le prestan para hacer que sea repelente la cultura. No. Tú me dijiste que dijera eso, ¿verdad? Sí, yo te dije. Sí. Ándale, muy bien. Resulta que estamos en plena época en la cual hay que reeducar al país. Eso es, ¿no?
Hay problemas inherentes a la reeducación o educación de nuestro país. Tanto es así que hay reforma educativa y que hay maestros que si no se oponen, dice sí, pero que sea como yo quiera. Y el otro que sea como yo digo. Y el otro sí, pero que no hay exámenes. Sí, pero que sí hay exámenes, pero no hay clases. Nosotros no nos metemos en cosas de política. Vive Dios. No. Pero sí sobre léxico, palabras, dichos, dicharachos, refranes y significados. Mejor ya ni... Ya. ¿Qué quiere decir educación, señores? Bueno, educación es preparar desde niño al que una vez que llega adulto va a ser un adulto completo, dueño de sus posibilidades, tanto físicas como culturales, como sentimentales. Elliot, por favor, educare. Educare viene del verbo latino educo, educas, educare, educavi, educatum, que a su vez es ducere, conducir, es decir, de fuera. Pero aparte, viendo en el propio latín, hay otro verbo que es instituo. Instituis, institutere institutum, es decir, reglas, normas. ¿Y por qué esto? Instituo. Institutum, instituti, esa es norma, ¿no? De los instituta de Justiniano, etcétera, que se derivan del verbo ¿no? Y entonces, instituir, normas. Ajá, normas, tal cual así. De ahí los instituta de Justiniano, en fin. Claro. De tal manera, ¿por qué normas? Porque nosotros, dentro de todo lo que he creado, vamos a llamarle así, ¿verdad? Tenemos libertad, pero hay que educarnos en la libertad. No es hacer lo que a mí se me antoje de ninguna manera. Y esto viene desde los hogares, sin operar de acuerdo a la razón, ¿verdad? Y si le quito la razón al humano, queda simplemente la bestia, ¿no? Está bien. Ese verbo, Sin educare, agraviar a los presentes. y que tiene en algunas variantes de latín también ex ducere, como conducir, tiene una significación muy especializada en el caso de la ganadería. Educare era alimentar al ganado, es decir, hacerlo prosperar. Entonces, educar es como alimentar el espíritu etimológicamente. Y esto se complementa con alumnus, alere, que quiere decir alimentar. Entonces, el que es alimentado con el conocimiento es el alumno y el que da el alimento es el educador. Y se define en algunas de las teorías más difundidas entre los pedagogos como el desarrollo integral de las capacidades biopsíquico-sociales del humano. Están ustedes todos, pero sí muy mal. Biopsíquico-sociales. Sociales, de un humano, de un niño. Sí. Les voy a decir a ustedes lo que de todos, no solo los niños, porque todos estamos sujetos a educación. Estaba, que por cierto estaba ahí en, ¿cómo se llama? Aquí en las ciudades muy bonitas que va uno para Coatepec, La Pitaya. La Pitaya. No es cierto, nomás para decirles que en La Pitaya vi los dos perros de donde se habla mi enseñanza de la educación. Pero no sucedió ahí, después lo leí y yo dije, son iguales a los perros de mi amiga Cristina, creo.
Había una jaula terrible y un perro, especie de Doberman, enorme, negro, y otro medio cafezón, 2 perros así. Ella desde su recámara tenía miedo en la noche porque estaba muy sólido todo aquello, muy solitario, ¿no? Sólido. Sólido, así dicen en Sí, la la canción. tierra. Estaba muy solitario todo aquello y tenía 2. Y desde su recámara tocaba un timbre, se abrían los perros y ahí no entraba nadie, pues unos perros de 80 o 90 centímetros. Y me acordé del dicharacho que yo había leído alguna vez sobre educación. Había un señor que tenía 2 perros, igual que mi amiga Cristina. Esos perros, un día apareció un gatito ahí afuera y los perros ladraban y ladraban y ladraban, puesto que les llamaba la atención. Aquel gatito le llamaba la atención, le llamaba la rabia o lo que fuera, la bestialidad. Entonces, le abren a un perro, le toca el timbre, sale un perro, el perro número 1, 80 con las fauces, babeando de coraje o de lo que haya sido, ve al gatito muy hermoso ahí tambaleándose, lo agarra, le mete las fauces, puedo decir, le hinca los dientes y lo destroza. Y destroza el gatito. ¿Ya? Quedaron los despojos del gatito muerto. Hablar, es una demostración. Meten al perro como pueden, lo calman, lo meten. Sale el otro gatito. Y entonces se abre la otra puerta. Se abre la otra puerta, sale el perro desatado, huele al gatito, le da vuelta al gatito, quiere jugar con el gatito y a la media hora está el perro grande cuidando al gatito como una madre cuida a un hijito, lamiéndolo y procurando que el gatito esté bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la diferencia? La educación. Eso me enseñaron. Dice, si tú no enseñas a alguien, va a ser la bestia. Es Y que fíjate Y que, si lo perdón, enseñas, puede ser lo sublime. y Adelante. fíjate que es interesante esto que mencionas, porque se habla acerca de los animales, de la conducta animal, y la conducta tiene que ver también con conducir. Porque Y en este caso, conducere. tú conduces hacia otro instinto al mismo animal, modificas de alguna manera su conducta. Claro, pero yo creo que la educación tiene que modificar los instintos, ¿no? ¿Sí? Sí. Por eso procura el desarrollo bio, que es instintivo, biológico, psíquico, que tiene que ver con el pensamiento, sentimientos, emociones, social, nuestra relación con los demás. Es que lo que sucede, don Jorge, a ver, yo recordé 2 libros que me parecen muy completos para tratar el tema de la educación, y que es uno, Historia General de la Pedagogía de Abañano y Villalverde, es editorial Trillas, y el otro el de Francisco Larroyo, el clásico de Francisco Larroyo, y ahí él hace mención que la educación, para que pueda lograrse todo ese objetivo, todo eso que usted observó en el ejemplo que nos está compartiendo, la educación es un proceso de transmisión de habilidades, destrezas, valores, virtudes, conocimientos, informaciones, actitudes, y ahí en todo ese enlistar se está dando lo que los compañeros han mencionado, la visión integral que debe tener la educación para con el individuo y entonces transformarla. La obra Emilio es un ejemplo fiel de eso, de cómo puede la educación y debe la educación transformar al individuo de tal manera que logre pautas de comportamiento deseables. No que la educación se mama. Claro, por eso… Es que el dicho tiene que ver con los orígenes incluso etimológicos, alimentar. Es que efectivamente, manducare incluso tiene relación con todo esto. Es comer. Es comer, sí, es alimentarse, es nutrirse. Y se dice que la educación se mama porque comienza en el hogar, como bien dijo el maestro Eliud. Es allí donde precisamente se afianzan ciertos valores, ciertos principios que después muchos quieren que los modifiquen los maestros. Es imposible ya, o es muy difícil,
cuando ya los niños vienen arrastrando una serie de problemas. Francisco Larroyo hace mención, cuando dice Magno que la educación se mama, bueno, Francisco Larroyo hace mención que la primera gran escuela y última gran escuela es el hogar. Entonces, cuando existe esa mentalidad de que, porque hay algunos padres de familia que dicen, a ver, vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela para que allá te eduquen. No, eso es un error. Es más, ¿cómo garrafal. le llamamos a la universidad donde estudiamos? Nuestra alma mater. Sí, así es. Mamá, Sí. mamá, sí, lo que pasa también es que nadie da lo que no tiene. Ah, claro. Es decir, no es nada gracioso ni nada, que diría yo, políticamente aceptable el hecho de decir, la educación comienza en el hogar y es el padre y la madre quienes tienen que iniciar en la carrera vital de este niño. Sí, pero ¿quién les dijo algo al padre y la madre si no tienen ni la más reverenda idea prácticamente de nada? Son víctimas de Son un víctimas statu quo, también. claro. Adolescentes que a los 17 ya están educando a un muchachito. ¿Qué me Es dices? que había que distinguir aquí, usando la razón en filosofía, ¿verdad? Una cosa es lo que es de facto, de hecho, y otra cosa es lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, de facto tenemos, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública, de facto es Televisa, TV Azteca, entre otras, ¿verdad? Que son, para mí, la estupidez más colosal de la manera más abyecta. De ese tamaño estamos. Entonces, a es ver. lo que, entre otras cuestiones, vaya. Y ahora, decíamos hace un momento. Sí, pero permíteme un segundo. Hablando un poco sobre la tesis que tú das ahorita y lo que yo dije que no era tesis, todos somos víctimas. Yo provengo de una época igual, bueno, ustedes no tanto, pero yo provengo de una época y mis tres fuentes fundamentales de enseñanza, si yo me hubiera quedado en mi pueblo, que cabe la posibilidad. Ripalda. No, Silabario de San Miguel. Sí, le vaya desde a- luego. sí, Sí, pero sí, espérate, sí. pero faltan otros. Si me quedo en mi pueblo y hubiese sido como lamentable, no sé si decirlo lamentablemente, como fue mi padre tabaquero de la fábrica de puros La Perla, que era mi destino fundamental, no sé por qué él me ayudó a romperlo. Entonces yo me hubiera educado con tres factores fundamentales en mi infancia. Yo hubiera sido petrolero. Adolescencia, fíjate. pues tú ¿Qué ando fueras, haciendo por acá? tú fueras líder sindical. Líder sindical. Pues, hijo de la quina. No, ni Bueno, parientes somos. De la quina, no de la quinada. De la quina, Hilaria. Lo que sucede, Espérate, que no he terminado. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucedió en aquella época? Los hombres que nos gobiernan se educaron como tú, de una manera brutal, lo dijiste que yo no osaría. No. Mira, en aquella época lo que sucedió es que el conocimiento, la información de un niño, de un adolescente, estaba con una voz informativa. Tú vas a saber todo lo de este país y el encargado se llama Jacobo Zabludowski, a quien saludo con todo cariño y afecto, pero él llenó 30 años de lo que usted debe saber. Y se acabó. Me tocó verlo una vez Jacobo con sus grandes audífonos, de este tamaño, 2 bolas aquí, más grandes que esos. 2 bolas aquí. De un lado, el presidente de de Costa Rica, y del otro lado Echeverría, el presidente de México. Ricardo Garibay, el escritor, y yo sentados en la cena, decir, fíjate la concentración del poder, 2 países, pero como colaterales. Lo principal era la información, y para mí lo principal, ¿saben qué era? Los pinches audífonos, perdón por lo de audífonos. Es decir, plegados a la técnica, plegados a la forma, plegados a la mecánica, sin vida, los audífonos. Él, su cetro, su corona, eran los audífonos. Era la información. Luego, para ilustrar a la diversión que
pretende la televisión, tiene que llegar el domingo para ver a Raúl Velasco. Y México rió, aplaudió, aceptó, compró, se dejó penetrar por el criterio artístico Raúl Velasco. En paz descanse, pero así fue. 30 o 40 años. Y luego el niño que venía creciendo tenía como prototipo, paradigma, ejemplo y como ídolo a Chespirito. ¿Por qué? No tenía papá, no tenía mamá, no sabía llorar. No tenía nombre. Tenía hambre, no tenía apellido y vivía rodeado de familias no constituidas. ¿Cómo carambas creéis que podemos? Tenemos que vencer todo eso para hacer un México reconstituido. Sería una idea, reconstruir al país, inmediatamente educarlo. Es que, don Jorge, mire. ¿Es cuánto? Ahí, con eso que está usted comentando, recordé una vez más la lectura obligada de Althusser cuando nos dice que los fines ideológicos que se reproducen, que son los fines del Estado, tienen diversas representaciones, tienen diversos medios. Entonces, cuando se cita en este caso, por ejemplo, la televisión con su gran labor de penetración, ahí se está cumpliendo los fines ideológicos del Estado. Y entonces viene una manipulación. La familia representa a la sociedad y la familia es como una esponja que está recibiendo los fines ideológicos del Estado para que se reproduzcan de generación en generación. Y es ahí cuando se crea todo un círculo vicioso. Son los fines de una parte del Estado, porque Claro. el Estado es la totalidad. Porque el Estado ha Del delegado gobierno, muchas responsabilidades. de los gobiernos. Volvemos en un minuto. También lo que habría que decir es en defensa de los medios de comunicación electrónicos que no están hechos para educar efectivamente. En nuestros territorios, en nuestros países, son una concesión de carácter nuestro negocio. Así lo dice la placa fundamental de la ideología televisiva, es nuestro negocio, es para dar información y entretener No. y diversión. Entretener yo creo que no es uno de los fines, es recrear y está bien establecido desde hace mucho. Nos han jugado mucho el término y caemos en la tentación porque han traducido entertainment y no. Entretener es mantener en el mismo sitio, no. Debería de ser recrear, que tiene que ver con educar. Claro, pero una cosa es recrear y otra es entretener. Sí. Entretener es para que no estorbes. Cuando el niño está dando mucha lata, cuando el niño está rompiendo cosas y está de un carácter de la fregada, tú buscas algo para entretenerlo. Eso se llama fútbol. Sí, se llama fútbol. Pero si me lo dijo el señor licenciado, no, ya ni lo cuento porque me repito, ya te parezco Pero viejito. tú hablabas de la placa que está en la Sí. Ciudad de México, donde está escritas las palabras de Emilio Azcárraga Milmo, en donde explica que él va a dar una televisión para jodidos, porque este país está muy jodido, dice, y no va a salir de jodido. Claro, pero él en esas líneas se da como un hecho consumado, ¿verdad? Sí. Se da como un hecho de que no es necesario salir de la jodidez y que él aprovecha eso para hacer su negocio. Sí. No es que nosotros lo digamos, no es que yo lo diga y no lo tomen ustedes como una crítica, porque también debo decir
que él me brindó en una época de su vida una muy buena amistad que yo traicioné. Claro, porque yo pensé que era yo amigo por ser trabajador, pero yo no te pido que tú pienses como yo, y eres mi amigo, ¿no? Ustedes no les digo, tienes que decir esto. No, pues no, a lo mejor no estarían aquí. Pero aquí, como decía Aristóteles, ¿verdad? Amicus meus Plato, sed magis amica veritas. A Mi ver. amigo es Platón, pero más amiga mía la verdad. O lo que yo creo que sea como verdad, ¿me entiendes? En Cada los quien fines tiene de su la verdad. educación, don Jorge, en los fines de la educación está precisamente esa capacidad que podemos lograr para transformar a las personas. Es lo que llega a tratar otra derivación, otra disciplina del conocimiento pedagógico, que es la teleología. Recordé concretamente una obra de teatro para que observen ustedes cómo existen muchos medios que pueden enseñar y enseñar bien. La obra de teatro se llamaba Educando a Rita, en la que participaban Gonzalo Vega y la hija del cómico Clavillazo. Y esa obra de Educando a Rita estaba fuertemente inspirada en las obras literarias de Rousseau, que tratan el tema de la educación. Y se puede apreciar en esa obra de teatro cómo una persona que en este caso de la obra formaba parte de la servidumbre, por medio de la experiencia educativa de su patrón, va logrando cambiar, va cambiando para evolucionar, para transformarse y tener una visión de la vida y de la realidad completamente distinta. Que es un poquito también el Pigmalión de Sartre, Sí. que es también la historia de tomar a una persona de un conocimiento muy rústico y ponerla como un ente distinguido, un ente bien cultivado. Es la misma. Fíjate que no sé si lo que diga puede ser de utilidad, pero podría serlo. Una gran cantidad de compatriotas, de paisanos y de amigos y queridos familiares, pues inclusive yo, hay un dicho que tú dirías muy bien, todos tenemos nuestro ratito o nuestros 15 minutos de pendejo, ¿no? Sí. Digo, dicho... Algunos más tiempo. Claro, a veces el tiempo se prolonga, ese tiempo se prolonga. De una Algunos manera les dan plaza. definida. Pero a ver si alguien lo oye y si le puede ser de utilidad. Es decir, el ejercicio de la posibilidad de pensar. Creo que no sé, algunas personas, lamentablemente, no han incursionado en el área de pensar, deducir, comparar, inferir, prever, es decir, si hago esto, si no lo hago, si lo hago, si considero que debo hacer esto, el otro, no tienen una gama de posibilidades y no actúan o posponen. Es desesperante, y lo digo en serio, el hecho de que muchos hombres, eso lo confronto y lo platicábamos porque allá en México la epidemia, en México capital la epidemia es terrible. El hecho de que un ayudante o colaborador, un funcionario, piensa que posponer es solucionar. Y eso no se examina, pero es la desgracia o una de las desgracias más fuertes del país. Si de casualidad hay un funcionario jefe con ganas de hacer algo, sus colaboradores lo boicotean, se dice, Sí. le ponen zancadilla, lo hacen caer a un pozo profundo de la inacción. Sí, es imposible el hecho de que allá en México, por ejemplo, alguna ocasión, un mes para poder tener acceso a un ayudante de funcionario, porque no está ocupado. No sabe si le iba yo a pedir trabajo, pero tampoco sabe si le llevaba yo la solución a sus múltiples problemas. Pero se hace de la... Sí, parece ser que su lema es, porque le voy a hacer un bien, pudiéndole hacer un mal. Es decir, por eso mi queridísimo amigo, el maestro
Cereijido, ¿cómo se llama? Cerejedo, ¿no? Cerejedo. No, Cereijido, ¿no? Es un investigador argentino cuyo libro presentamos aquí, es que hizo la filosofía de la hijueputés. Cerejido. Cerejido. Cereijido. Entonces, aquí presentamos su libro, así es que puedo decir la palabra, es decir, ¿cómo yo voy a facilitarle algo al de allá si puedo entorpecerlo? Pero es que es tu obligación como funcionario. Pero el hecho de tener un funcionario, comienzan a pedir de la secretaria, ¿de dónde? ¿Qué asunto? ¿Para qué? Y el señor no te dice no te va a recibir. Dicen siempre algo que jerarquiza a ese funcionario menor con esa secretaria inframenor. Porque siempre dicen, no, el señor salió de comisión a Europa. Está en reunión con el señor está en gobernador. reunión con fulano. En y tal. acuerdo. Está en acuerdo. Una vez me dijo le digo, usted se va por un tubo. No, le dije peor. Dice, usted lo que está solicitando es una audiencia. Una tuchi. Audiencia, pues ni que fuera, eso no fue aquí, fue en México. El caso es demostrarte que el funcionario siempre tiene cosas más importantes que Sí, hacer que atenderte. El caso es demostrarte que tú no vales nada, que eres un pinchurriento ciudadano y que no se puede. El documento todavía no se lo podemos entregar porque está a firma. No, puta, eso es, pregúntame. Y entonces... Y eso tiene que ver con la educación, sobre todo para el sistema educativo mexicano. El artículo 3º es el único apartado de la Constitución donde se define la democracia. Es el único. ¿Qué dice? Dice que la educación en México será democrática, Laica. además de laica, gratuita y las demás características que tiene, dice, entendida la democracia no nada más como un sistema electoral, sino como un sistema de vida. ¿Sí? Pero no hemos adoptado como sistema de vida la democracia, por lo tanto, somos un país carente de educación. Pero con tanta Porque, modificación que tiene el texto. estorbarte ¿ya? a ti y estorbarse entre unos políticos y otros y estorbarse entre los miembros de diferentes grupos, etcétera, no es más que la demostración de que no tenemos la decisión democrática. Muchos de los actos que recientemente se han signado incluso en México tienen que ver con eso, porque no nos hablan de un criterio compartido o discutido, polemizado, etcétera, sino más bien asumido así, como diciendo ya lo dijo Tlatoani y hay que hacerlo. Y es que como lo dijo. la democracia no puede caber en toda la vida cotidiana, caramba. Pero mira, la Constitución tampoco hay que hacerle ya muchísimo caso porque le han quitado tanto y le han puesto tanto que ahora no es más que un bando de policía y buen gobierno. No pasa de ser otra cosa. Sí. Entonces ya se ha ido perdiendo la verdadera esencia constitucional de los preceptos así concretos. Ahora, cada precepto que surgió de la Constitución original de la Revolución de 1917, ahora tiene apartados, tiene A, B, C, D, F hasta que se acaba el alfabeto. Es decir, es de veras un bando de policía, ya no es otra cosa la Constitución. Entonces, y tienen cosas importantes que hacer, como evitar que digamos maricón, puñal, y todo. Eso sí es relevante. Entonces, Pero esta parte sí venía desde el 17, más no la de... Don Jaime Torres Bodet, don Jaime Torres Bodet, que fue un gran estudioso de precisamente del artículo 3º constitucional, y que bajo su gestión, sobre todo cuando estuvo como secretario de Educación Pública, el régimen de Manuel Ávila Camacho, presionó y fomentó para que en el texto constitucional apareciera la doctrina de la unidad nacional y los valores democráticos. Decía ya desde aquel tiempo que era un texto tan manoseado que sus conceptos que los iban cambiando generaba ambigüedad. Eso decía Jaime Torres Bodet. Ahora, usted, don Jorge, tocó un aspecto muy importante de los niveles de conocimiento, ¿no? Si las personas
tuvieran en cuenta esos niveles de conocimiento que en pedagogía se llama la taxonomía de Bloom, que es cómo ir pasando de la inferencia, del conocimiento, del mencionar, del determinar y de especificar, bueno, nuestra sociedad sería otra cosa, mucho mejor en su comportamiento social de quienes la integran. Pero como esa taxonomía, esa clasificación del conocimiento ni siquiera se lleva a cabo porque no se conoce, es entonces cuando surgen estas distorsiones que se dan precisamente en la relación humana dentro del ámbito burocrático, haciéndola una enciclopedia de aberraciones. ¿Taxonomía tiene que ver con taxi? Sí, Claro que sí. A ver, Claro. diles por qué. porque tax es orden en griego y nomos partes, las partes en que se divide algo. Taxonomía, es decir, las partes del pensamiento, debo intuir. Elio, ¿querías decir algo? Sí, mira, esto es muy interesante para el tema. La reforma integral de la educación superior, a través de los acuerdos 442 y 444, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 26 de septiembre y 21 de octubre del 2008, respectivamente. En ella se suprimió el área de humanidades y las disciplinas filosóficas. ¿Por qué? Lo digo porque hace un rato tú estabas dando, sin dar una lógica académica, estabas operando, diciendo las características de la lógica. Bueno, Ahora, debes Pero si se entender- suprime la lógica, Sí, no. Si se suprime la lógica, se cumple un cometido de los medios de educación mercantil. Es decir, no pensar. La lógica, evidentemente, necesitas pensar para aplicar la lógica. Si no piensas, es lo deseable, divertir. Y nuestro negocio es divertir y darte información que yo voy a decir cuál es la importante. Estás borrando la lógica. Yo pienso por ti. Yo, obviamente, Porque estoy se imponiendo mi manera de Porque pensar. se quería formar maquiladores en los ma- estudiantes. Trabajadores. Sí, sí, sí. Estamos imponiendo tus valores. Pero entre mis valores no está el que tú pienses. Eso es. por eso es demasiado ambicioso hablar de una reforma educativa, porque si se plantea una reforma educativa hay que rehacer, en realidad, toda la sociedad, todo el Estado, Claro. hay que rehacerlo. En el caso concreto, creo que se está tratando de abordar, porque todavía la reforma no llega hasta donde debería, se está abordando el asunto de la enseñanza, que es una partecita apenas de la educación, que no es todo, de la instrucción, podríamos decir, de la docencia, quizás del asunto escolar, pero la educación va mucho más allá de eso. ¿Por qué no han dicho nada acerca de los contenidos, por ejemplo, de la televisión y de la radio? ¿Cómo rebuznamos en radio y televisión, que echamos a perder a la gente y no nos detienen? Claro. A ver, yo te lo digo ahorita. Hace rato, bueno, ayer o antier, dijeron los ministros, está prohibido que tú le digas a un maricón puñal y a un puñal que le digas maricón. Bueno, yo no acostumbro decirlo así. Hay algunos que hacen lo posible porque yo se los diga. No, claro, viven de eso. Se burlan de quienes no tienen esas características de vida. Hacen alarde de eso. Hacen alarde de eso, hacen un programa, ganan dinero y me ven con desprecio y prepotencia, dándome a entender que su condición es superior a la mía de simple y connotado varón. Nada más que hay Espérate. Entonces, y entonces me dicen, no le digas maricón. Oye, pero si se la pasa en televisión 1 hora haciendo gala de su maricanería, ¿cómo no le voy a decir maricón? Pero hace rato venía yo en el radio y dice la estación de Jalapa, y ahora por no sé qué, habla por teléfono. Señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, tengo 26 años, soy varón, tengo un tatuaje y tal, busco novio, me llamo Manuel y voy a darte mi teléfono. Y el locutor da el teléfono.
Eso se llama proxenetismo. ¿O cómo se llama? Es una forma de proxenetismo. Está concertando, así fuera hombre y mujer, si sale al aire ahora sí, diciendo sus características físicas y buscando un hombre, ¿cómo le voy a llamar? ¿Un caballero? ¿Tengo que llamarle maricón? ¿No? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? La esquina más grande de la prostitución está en las páginas de los periódicos. Ahí en claro, donde ahí, dice ahí. citas, ahí encuentras, vaya, todo Sí, eso. el asunto de la No corte les yo des creo que nortes. se metió en terrenos que no le corresponden, digamos, estrictamente. Pero en el caso de las que señala como posibles palabras ofensivas, igual que en todos los demás casos, es necesario demostrar el animus necandi, es decir, las ganas de delinquir. ¿Sí? ¿Cómo le llamas? Animus necandi. ¿Necandi? Sí, matar, Ganas de sí, joder. es el ánimo de delinquir. Pero hay regiones del país donde nos saludamos de mentada de madre y algunas partes donde dice, ¿qué huele tú, maricón? ¿Cómo estás? Bien, fíjate. Y no pasa nada. Entonces, creo que son terrenos que la Corte invade en sus funciones, pero no debemos restringir las formas de hablar de las regiones o de las personas, porque finalmente son una construcción que hacemos en forma social. Hay palabras que en un lugar pueden ser groseras y en otro no. Pero a ver, don Jorge, hay cosas tan graves que están sucediendo en las escuelas y en lo que se refiere al quehacer educativo que cuando aquí se menciona y se hace énfasis en la enseñanza, en el discurso educativo actual que está fuertemente sustentado por una teoría pedagógica que se llama el constructivismo, ahora se molestan, porque es la verdad, se molestan de que uno hable del proceso enseñanza-aprendizaje, porque quieren que nada más se circunscriba a el acto, a la palabra aprendizaje, haciendo a un lado la enseñanza, que porque la consideran una actividad tradicional ya retrógrada, y eso es algo sumamente delicado. Cuando existen también y se dan golpes para que en los planes de estudio, por ejemplo en bachillerato, para disminuir el área de humanidades, les quiero comentar, había 3 cursos de filosofía en bachillerato. Era cuarto semestre, introducción a la filosofía, quinto semestre, fenomenología del conocimiento, y sexto semestre, que es existencialismo. Ahora se redujo nada más a sexto semestre en una síntesis filosófica que nada tiene que ver con esa profundidad que debería darse en el curso de filosofía. Parece que en esta reforma que se está dando a los planes y programas de estudios de bachillerato, están queriendo que regrese la asignación, la impartición de la materia de lógica. Ojalá así fuera. Bien. Gracias, maestro. Un momento, por favor. Disciplina y asignatura, dicen, ¿qué disciplinas estudiaste? Disciplinarse. Eliud, disciplina y asignatura, por ejemplo. Allí, la palabra discípulo, curiosamente, es someterse a una disciplina que le enseña el maestro. De ahí viene discípulo, ¿verdad? La otra, Asignatura, ya se aleja un poquito más, es asignar es dar, ¿verdad? Poner en, enseñar, haz, ¿verdad? En filosofía se dice, por ejemplo, disciplinas del conocimiento filosófico, y ahí viene todo un enlistamiento que sería, por ejemplo, epistemología, nociología, filosofía de la educación, axiología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene de un centro formador
del cual se van a desprender las especializaciones del conocimiento. Pero la disciplina también es un instrumento de suplicio con el que se golpea uno las espaldas, las piernas, cuando comete uno algún agravio al Supremo. Sí, es que Era en los conventos, disciplina era un azote, en latín era dar un azote. En las órdenes religiosas, se daba mucho en las órdenes religiosas, sobre todo en el apogeo que tuvieron allá en la Edad Media. Ahí surgía ese tipo de disciplina hacia el castigo del cuerpo, ¿no? Y asignatura tiene que ver con signo, con seña, con enseñar, porque enseñar quiere decir ponerle una marca a un aspecto de la vida que es necesario que aprendas. Entonces dicen, ¿qué tiene que aprender el niño? Pues tiene que aprender biología, por ejemplo. Lo primero que tendríamos que aprender es a escribir y a leer bien, ¿no? Esa palabra de asignatura, don Jorge, también se cobra fuerza cuando se empieza a manejar en el terreno pedagógico en lo referente a planes y programas de estudio, a lo que se le dan llamar el currículum educativo. El currículum educativo estaría formado por las asignaturas, por los créditos y los objetivos que tendría que perseguir o lograr al finalizar todo ese proceso el alumno o el estudiante. También, si usted va a estudiar, querido amigo joven, va a estudiar, va a tener una carrera. Sí. Y tiene su currículum Que significa vitae, lo mismo. carrera, es decir, en la vida lleva un curso y ahí va a estudiar y va a hacer. Y por eso es que llevamos cursos de esto, cursos Del porque es la otro. carrera. Había algo que siempre se me dificultó, mejor dicho, ya lo olvidé. Elio, tú sabes, ¿qué es la propedéutica? Sí, la propedéutica es una preparación previa a un conocimiento posterior o a una disciplina posterior o a una acción posterior. Que en las universidades ya no hay, propedéutico. Pro antes. Ajá. Pedis antes de emprender la caminata, la carrera. En las el camino. universidades era lo que se le llamaba el curso de iniciación universitaria, y en los seminarios para formar sacerdotes hasta la fecha sigue contemplándose en sus planes y programas de estudio lo que se le llama propedéutica. Antes de estudiar la filosofía, ¿verdad? Sí. Sí. En mi pueblo había una cantina que se llamaba La Propedéutica. Nada más que ahí las raíces tienen otro significado. Y vienen de otra cosa, de otro En lugar. favor de... En este encuentro de la Academia Mexicana de la Lengua que recientemente ha pasado en Jalapa, hubo declaraciones excepcionales, lástima que no lo subimos a tiempo para haber concurrido, pero vi algunas palabras que merecería ser examinadas por nuestro pequeño programa de Sopa de Letras. Se aseveró ahí que el habla informal, y nosotros hablamos de una manera informal. Nuestro programa no es un programa de características académicas, universitarias, sino que hablamos manteniendo un poco el estilo y la forma de dos amigos que se encuentran, aunque seamos más. Entonces, habla de que se opinó que no nos debe avergonzar usar el habla informal, absolutamente mexicana. Bueno, pues eso, como dicen en francés, ça va de soi. Eso es lógico y evidente. Nadie se avergüenza de hablar como estamos acostumbrados a hacerlos. Pero habla de mexicanismos, y yo no sé si mexicanismo pueda ser la hora feliz. ¿Qué es la hora feliz? A propósito a ver. de la propedéutica a la que te referías. Más o menos como eso de la 1 de la tarde. Una de la La tarde, hora a la hora feliz de es la cuando se botana. toman una copa. Sí, claro. cuando concurren con los amigos. Para abrir panza, así No, se pero le llama. también te ponen la hora feliz porque es al 2 por 1 Sí. y te dan botana. Permítame. Si mal no lo entiendo, digo, si no me equivoco, en 1955, 53, comenzó, volvemos a la fuente común, la radio y la televisión a tener la hora de Paco Malgesto
la hora de Carlos Pickering, la hora de fulano de tal, la hora de Régulo y Madaleno, La hora de Loco Pedro Valdés Vargas. y la otra más, y la hora feliz de no sé qué. Después en los bares se dio la hora feliz. ¿Debemos de aceptarlo como un mexicanismo? Sí, porque aunque haya Una connotación. influencia desde los medios de comunicación, se adoptó como, Ya, está como bien. un convencionalismo entre tantos que ahora se entiende perfectamente donde lo Ah, no, digas. no, pues el chiste es que se entiende. Yo te forwardeo todo el artículo, ¿eh? Por Claro que ejemplo, entendiste. por ejemplo, Claro que entendiste. ¿eh? en Chile, el país del sur, si tú hablas del 11, saben que te estás refiriendo a un pisco labis que a las 11 de la mañana se toma, un té y un pan. Por Y ejemplo. dicen el 11. El 11. Vamos a echarnos Bueno. el 11. El habla informal que se califica en este simposio, el escuincle, el perro, Viene de perro, sí. Pero ese sí perro, es náhuatl, y es ¿no? una de las 21 maneras, creo que habíamos contado 21, Sí, ¿te acuerdas? muchísimas, sí. 21 maneras de tratar despectivamente a los niños de México. Sotaco, retaco, Mocoso. escuincle, mocoso, Tripones, tripones, enanos, hay que evitarlo. Cuando menos en los enano, medios. hijo de la cipote, Botijones también, dice. Pero ahora se les está diciendo de manera despectiva y es una forma de discriminarlos, discriminatorio. chaparros. Chaparro. Donde sí podríamos, quizá algunos de ustedes estarán de acuerdo, yo no mucho, en que es un mexicanismo y por tanto perfectamente justificado su uso. Chafa, fresa, qué padre, chido, híjole, ahí muere, me doy, o darlas, el ruco. Yo asevero que esto es para mexicanismo o madre, lo que sea, pero es para incrementar la pereza del lenguaje, la no busca de sinónimos y adecuar el adjetivo utilizado según las características y el contexto de donde estemos, de nuestro hábitat. Chafa, porque, oye, ¿no te parece chafa el Papa? No, no va. ¿No te parece extraño? ¿No te parece que con su lenguaje podría ser un poco chocante? En este caso, podría romper con lo establecido. Chafa. Es que no va. lo consideran Nikes. No, ¿me entiendes? Fresa, igual, ¿eh? Hoy habla muy fresa, ¿verdad? Sofisticado podría ser. Podría ese muchas sinónimo. cosas. A mí me agrada algo. Hoy qué padre, ¿no? Y mira la Magnolia, qué padre, ¿no? ¿Eh? Y mira ahí se ve las ánimas, ¿eh? Qué padre. No manches, qué padre. Pereza. Es decir, mira qué bonita arquitectura, mira que los vidrios se ven muy bien, mira el jardín, mira el verdor, mira la belleza de un árbol de magnolia que tiene una... Tú le llamas pereza, pero los lingüistas le llaman economía del lenguaje. Que los lingüistas que vayan un poco... No, a los consultar. lingüistas, los filólogos, los lexicógrafos registran y no califican, no dicen es bueno, es malo, está bien. Eso es materia de otras asignaturas, ahora sí. ¿De Y- cuáles? y ¿De cuáles? puede ser de la sociología, de la antropología, de la etnografía, para que sepamos qué está pasando en los núcleos sociales y por qué ocurre eso. Dices, es que nos llegó una influencia de tal parte, se impuso desde el lenguaje de la televisión o de la radio o de la prensa, ahí ya es un análisis, pero lo que hace el lingüista, el filólogo y el lexicógrafo es registrar. Bueno, Pero son expresiones, don Jorge, más bien que vienen de actitudes aburguesadas. Por ejemplo, la que hemos recordado supongamos que yo le digo a usted, oiga, ya sabía que ocurrió esto, y entonces viene una expresión aburguesada y fresona de nah. sí, pero por ejemplo, es tanto como justificar la pérdida de gran parte de nuestra manera de hablar.
la riqueza del lenguaje se va por un tubo, conducto o vector. Sí, sí, Para sí. que veas que hay. Sí, sí, sí. Oye, si aquí se justifica, y si no hay una palabra más que de aceptación, y como tú dices, no más dice, pero no califica, pues que a toda madre, porque fíjate que si él dice que la hora feliz, el escuincle, el chafa, lo fresa, el qué padre, el chido, lo híjole, ahí muere, darse o me doy o darlas, el ruco, entre otras, y luego dice, a medida que bajamos en el nivel, sí claro. entiende que se baja en el nivel. Está calificado. Llegamos a un nivel, ahora es una cacofonía, pero se repite, ¿cómo se llama eso? Llegamos a un nivel mucho más íntimo. Cuando llegamos a un lugar más íntimo, los mexicanismos afloran más. Sí, cuando hablamos entre nosotros en Claro, familia, claro. utilizamos Entonces, expresiones. mexicanismo e idiota significa lo mismo. No, ¿cómo no? Bueno, en lingüística sí, porque los idiotismos son formas muy particulares de expresión. Mira, cuando de una u otra forma no se está condenando la pereza que nos dan los medios de comunicación y los ídolos y paradigmas que nos dictan el lenguaje, es como si aquí agrega arroz, que es de mi época. Arroz. Digo, Oye, ahí, pero algunos mexicanismos. porque lo impuso Fernando Cortés, ¿cómo se No, llamaba? Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Impuesto por ellos, en vez de decir arroz, que digo, ¿qué? ¿No te gusta mi corbata? Mira, arroz. Mira, la compré en Italia, es una corbata azul, tiene sus rayitas, es de seda, en italiano se dice zeta. Tengo un chingo de cosas que decirte de mi corbata, pero yo nomás te digo arroz, y el señor que dirige esta cosa de la academia dice, no, está bien, ahí la llevas, está bien, está bien. No, dice, está así chido". ocurre, dice, así ocurre. Sí. Y algunos son muy prudentes, por ejemplo, cuando tú le estás describiendo a una persona que se fue a darlas, a ver de qué otra manera la dices. A Dallas. ¿A dónde fue? Fue a darlas. No, a Houston, a Dallas. No, hablas Fue a de Dallas. Dallas, de darlas. Muy bien. Y para continuar hablándoles a ustedes acerca de este tercer encuentro regional de la Academia Mexicana de la Lengua en Jalapa y de la Universidad Veracruzana, qué pena que no hayamos llegado muy a tiempo para dar cuenta más puntualmente de todo lo que sucedió, pero siendo una materia que interesa a nuestro antiguo, viejo y tosudo programa Sopa de Letras, nos interesa mucho. Y yo le supliqué a algunas personas a ver si tenemos la posibilidad de presentar a ellos o a alguien que podamos conseguir por ahí, que todavía no se haya ido de Jalapa, y se los presentaremos a ustedes. Está con nosotros el maestro Efrén Ortiz, escritor de la Universidad Veracruzana. Gracias, maestro, que está con nosotros. Muy amable. Buenos días. Y que nos señor presenta Saldaña. y tuvo una participación muy connotada hablando de Carlo Antonio Castro, que ustedes recordarán, vecino nuestro, y que llegó de Centroamérica y que hace 2 o 3 años tuve todavía el gusto de entrevistar para este programa, cuya extraordinaria personalidad hacía que fuera una persona deliciosa. Si usted tan amable, maestro Efrén Ortiz, se le rindió un homenaje a Carlo Antonio Castro, ¿verdad? Efectivamente, en el campo de la
el estudio de las lenguas aborígenes y de la creación literaria en Veracruz, Carlo Antonio ocupa uno de los lugares más importantes. Es uno de nuestros últimos humanistas, preocupado no solamente por el estudio de la cultura de las comunidades indígenas del sur del país, de las cuales rescató la lengua y sobre todo las tradiciones y las costumbres, sino que también él mismo fue un productivo, un brillante escritor que incursionó en diversos géneros, desde el ensayo, la poesía y sobre todo la novela, en la cual hay una numerosa cantidad de estudios que bordean acerca del modo como él aborda la descripción de las comunidades indígenas del país. Es se dice de pasadita, no, es que vino a Veracruz y se quedó, vino a Córdoba, sí se quedó, vino a Banderilla, se quedó, obviamente, vino a Jalapa y no es uno, son muchos los intelectuales o personas de gusto por la vida, llamémosles así, que dicen, pues me quedo en una región apacible. Esperemos que esa paz continúe, ¿verdad? Y todavía recientemente, no me acuerdo qué político connotado decía, hagamos un centro de intelectuales en Jalapa, ciudad de las flores, cultura, tristeza y neblina, cuando es necesario, y a veces resplandeciente sol cuando se requiere también. Entonces, cuando usted dice que Carlo Antonio Castro se quedó en Jalapa, debemos pensar en ese capítulo. Usted es investigador lingüístico literario. ¿Qué significa ser un investigador? ¿Qué estudia un investigador lingüístico? Bueno, esencialmente nos dedicamos al estudio de la literatura y en particular lo que yo hago es investigación en el terreno de la poesía mexicana, comprendida entre 1950 y los años más recientes. De 1950 para acá, de la época de poetas connotados en México. Como Octavio Paz, Sabines, Huerta, Paz. Sabines, en efecto. Había un Jorge Cuesta, ¿se acuerda de aquí? Y algunos que aprendimos en la época de la secundaria, y desde luego con la figura paterna, severa, recia y poéticamente inconmovible de Salvador Díaz Mirón. En efecto. Que recordamos todos, y la delicadísima personalidad poética de, ¿cómo se llamaba mi amiga de Coatepec, María Antonieta? María Enriqueta Camarillo de Pereira o algo así. Parecería muy curioso, uno pensaría que la historia está solamente para recordarla, pero una gran cantidad de poetas jóvenes contemporáneos reconocen en Díaz Mirón una de sus fuentes de inspiración. Pero claro, por supuesto. Yo pienso que sí, porque su fuerza, su vitalidad, lástima que era tan sonoro. Quiero decir, lástima que tenía que la melodía, que el canto, se notaba tanto. Es decir, a lo mejor si lo hace con piedra más severa, más rústica y más contundente, a lo mejor, digo, eso no lo puedo saber, pero es que sus cantos aquí grandes no son los hombres que impasibles inclinan la cerviz a todo yugo, grandes son los que se hablan, los que se arman insolentes, a la faz del pasado dicen mientes y escupen en el rostro a su verdugo. Y es muy curioso cómo esa musicalidad viene acompañada por una fuerza emotiva tan fuerte, por eso, que es justamente lo que seduce a los jóvenes, esa capacidad para decir las cosas con toda su plena palabra, con toda la plena emoción, ¿no? Sí. Poder eso es fuerza, ¿verdad? Poder traducir el alma en palabras. Sí. Y hay poetas, bueno, a propósito, estando en Jalapa, hay poetas de dulce tono, lleno de neblina,
que se han perdido. Por ejemplo, Librado Basilio, usted recuerda. Tuve la suerte de ser su estudiante de lógica. Sí. Fue mi maestro. Yo fui su estudiante de lógica, pero nunca he podido obedecer las normas de la lógica que me debió haber enseñado. No soy nada lógico. Nos cuesta mucho trabajo. Quizá el Salvador Díaz Mirón que llevamos en el fondo termina imponiéndose, ¿no? Sí, termina finalmente siendo muy exterior. Y luego poetas ya mexicanos así como Sabines que en realidad, no sé, él hizo de lo cotidiano, de lo simple, de lo llano, hizo todo un monumento a la sensibilidad, ¿verdad? Así es. Y creo que es precisamente uno de los mejores ejemplos para hablar de esa emoción de Díaz Mirón hecha patente en la palabra. Es la fuerza del sentimiento lo que nos inclina a leer a Sabines, porque él no tiene rebuscamientos en la palabra, él simplemente dice, a la chingada las lágrimas me dije y me puse a llorar, ¿no? Y ayer la tía Chofi, que no sé qué, y estaba la tía Chofi, y fíjate que estaba yo muy triste. Qué manera tan rural, tan doméstica, tan de la sala a la recámara, pasando por el pasillo y luego entrando al comedor y la cocina. Casi recorremos una casa, clase media, 1950, leyendo a Sabines, ¿no le parece? Así es. Está bien. ¿Y cuál es el futuro de la literatura y de la universidad y de sus actividades, licenciado? Bueno, Efrén Muñoz, maestro. Tenemos ya medio siglo de existencia y creo que tenemos un fundamento muy firme a través de esos grandes profesores y humanistas que le dieron vida a este lugar donde estamos ahora transmitiendo. Este museo es producto precisamente de todo ese trabajo de investigación, de esa tradición, y creo que con ese cimiento tan firme, la universidad tiene una base muy amplia como para proyectar nuevos campos, nuevas disciplinas, también nuevos enfoques dentro de las disciplinas tradicionales y ofrecer una gama de conocimientos actual, reciente, innovadora, fresca, ¿no? Pues qué bien, me da muchísimo gusto que trascienda dentro del mundo de la cultura esas actividades que no por modestas, no por humildes, y voy a decir por qué. Porque si viene, por ejemplo, Madonna o no sé, nombres de artistas grandes del mundo, claro, es una noticia nacional. Y claro que las televisoras de todo México, con luces y a colores, sale fulano de tal, Madonna o Shakira se desviste en Veracruz. Pero cuando hay un congreso que se dedica a la lengua, a nuestra manera de ser, de pensar, a nuestro folclore, costumbre del pueblo, a nuestra manera de expresarnos, a nuestros poetas, a nuestros escritores, bien vale la pena que también, y con muchísima razón, se hable de estas actividades, ¿no le parece? Claro. Este encuentro ha sido, bueno, es el tercero de una serie de encuentros entre las personalidades más destacadas en el terreno de la investigación en relación con la lengua, y lo que la universidad ofrece es justamente la riqueza de estas personalidades cuyas semblanzas se han realizado dentro del encuentro, y baste solamente con indicar los nombres para saber qué tan importantes son en la cultura nacional. Esta vez las semblanzas estuvieron dedicadas a Carlo Antonio, pero también a Sergio Pitol, que es ese jalapeño universal. De cuore. Sí. No, impectore. Impectore. Él es un jalapeño, ya le damos carta de naturalización y es también está en el simposium, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, mi querido maestro Efrén Ortiz, usted que mientras nuestro programa esté siempre seguiremos hablando de ustedes, aunque no quieran. Llevamos tosudamente, como le decía yo a usted, pues ¿qué será? Como 70,
70, 80, unos 30 años con nuestro humilde programa Sopa de Letras. Uno de los grandes encantos del fin de semana es precisamente contemplar a todo el cuerpo de profesores que se reúnen en este espacio para discutir eso que para nosotros aparentemente es superficial, que es la lengua, pero que de alguna manera refleja nuestra identidad, claro, nuestro modo de ser, nuestras costumbres. La lengua es la expresión de nuestra vida. Claro, no hay que olvidar, y se lo decimos a nuestro querido público, que los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. No sé quién lo dijo, pero alguien lo debe haber dicho. Mucho gusto, señor Ortiz, muchas gracias. Maestro Efrén Ortiz, investigador de Lingüística Literaria de la Universidad Veracruzana. Mucho gusto, saludos al señor rector Quescuate. Un placer. Muchas gracias. Por supuesto. Uno de los lugares fundamentales que usted tiene que conocer cuando llegue a Jalapa es el Museo de Antropología. No se puede venir a Jalapa y no verlo. Le voy a decir a usted por qué. Y no es simplemente porque yo estoy aquí, me guste y lo vea y lo conozca desde que no había nada, desde que era el campo. Resulta que, ¿cómo se llama el gobernador que estaba en aquel entonces, que trabajó en la Casa de Moneda, siempre se me acuerda? Acosta Lagunes. Acosta Lagunes. Ese es en el 86. Sí, le dije un día, me dijo, oye, tengo que hacer el museo o algo así. Entonces digo, fíjate que luego en los museos, ahí está el Museo de Jalapa, no va nadie. A ver, ¿por qué no te das la idea de hacerle al museo y tú quieres ya hacer un nuevo hotel en Jalapa? Porque el Hotel Jalapa, pues ya está viejo o lo que sea. Pones el museo y todos los que lleguen al hotel tendrán que ver a la de a fuerza, que ver las piezas arqueológicas que hay un montonal. Y ahí todo dice, sí es cierto, ¿verdad? Y se quedó con la idea. Creo y tengo entendido que pidió permiso y no le dieron permiso el INAH de aquel entonces, porque después ya no se pudo hacer el museo hotel, que era una idea idiota si ustedes gustan. Pero decía yo, pues si nadie va a los museos, pues entonces hay que ponerlo en el lugar donde ya de por sí vaya la gente. Ay, querido Jorge, te saludo. Oyendo tu comentario, pero no estoy de acuerdo en que nadie va a los museos. No. Bueno, pero aquí no. Vienen unos 100,000 al año. Pero no es la gran cosa, pero cuando yo era niño, estaba medio abandonado. Estaba abandonado. Sí. Y te estoy hablando de eso. Sí. No cuando era niño, ya grande, pero en esas épocas. En el viejo museo, que era muy lindo. Muy bello. Tenía muchas de las esculturas monolíticas en los jardines, sí, y había dos naves redondas, dos edificios, donde estaban las piezas de cerámica. Era muy lindo y en efecto tenía pocos visitantes. También Jalapa era una ciudad más pequeña. Más pequeña, claro. Sara Ladrón de Guevara, antropóloga, directora del Museo de Antropología de Jalapa, y te saludo con el cariño de siempre. Igualmente, mi querida Sara. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Entonces, ahí yo me acuerdo, después tuvo la gentileza Agustina Acosta Lagunes de invitarnos, porque hicimos algunos programas, el gran Pedro Ferriz, el bueno, del viejo, y servidor. Y venimos aquí, me acuerdo muy simpático. bien, que todo era bellísimo. Bueno, este museo, sí se puede decir que el de México y el de aquí, ahí se ve, son dos museos que vale la pena conocer. Vale la pena conocer. Son diferentes en cuanto a su vocación. El Museo Nacional pretende explicar la historia prehispánica de todo el país. Y nosotros nos dedicamos específicamente a las culturas del Golfo de México, específicamente las que se asentaron sobre el territorio hoy llamado Veracruz. Y de aquella época un poco balbuceante de cuando se hizo el museo a la actualidad, me dices que ya tiene 100,000 al año aproximadamente recibimos 100,000 visitantes. Lo cual ya es un número importante si consideramos el tamaño de la población de Jalapa.
y la infraestructura que tiene de turismo y de el aeropuerto con pocos vuelos y todas las condiciones que sabemos que son de la ciudad de Jalapa, en ese sentido estamos bien. Por otro lado, dada la importancia del acervo que resguardamos, quisiéramos que viniera mucho más gente, quisiéramos que nos visitaran mucho más. Ahora lo que estamos haciendo es digitalizar el catálogo de nuestro acervo y está en línea. Entonces, en este momento, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver en fotografías por todos sus lados las piezas que aquí resguardamos. Es una forma de compartir el conocimiento, es una forma de decirles esto es una especie de biblioteca y pueden conocer nuestras piezas, pero no sustituye la experiencia de la visita y de enfrentarse con 7 cabezas colosales y con piezas extraordinarias. Hay que ponerle Museo de Jalapa. www.v.mx/Max. Es la página de la Universidad Veracruzana, de la que nosotros formamos parte, orgullosamente, somos un museo universitario y con terminación Max. Y si no, pues ahí nos googlean y buscan nuestra página y van a encontrar en el catálogo las piezas de nuestro acervo. Es un trabajo fuerte que hemos estado haciendo, ya llevamos años fotografiando y vaciando los datos en nuestra página y estamos muy orgullosos porque somos el primer museo de antropología en México que está poniendo al alcance de todos la información de nuestro acervo. Nomás dile al público, para que se muera de envidia, cuántas piezas ya no caben y están en los sótanos. A veces me pregunto, ¿cómo estarán esas piezas de los sótanos? Están muy bien cuidadas. ¿Cuántas hay? Mira, es difícil decirlo y siempre la gente dice números aproximados, te voy a decir por qué. Porque tenemos 11,600 y tantas cédulas de registro en el INAH, porque cada pieza lleva su cédula de registro, pero hay cédulas que son lotes. Entonces los lotes pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. Entonces sí tenemos el número exacto registrado ante el INAH, pero el número de piezas es mucho mayor que esas 11,000, entonces vamos a decir que 20,000 por decir algo, pero quizás sean algo más. Esas son por todas. Sí, pero el museo hace una muestra muy clara de lo que eran los distintos complejos cerámicos y escultóricos y pictóricos del Veracruz prehispánico. Entonces, todas las esculturas importantes están a la vista, ¿eh? No vayan a creer que en las bodegas hay otra cabeza colosal. Todo las esculturas monumentales están a la vista del público. Y luego, los complejos cerámicos suelen ser como muchas piezas iguales o similares. Por decirte, a las caritas sonrientes, que son tan conocidas, se hacían en molde. Entonces tenemos en bodegas más de 1,000 y muchas son del mismo molde y muchas son iguales porque las hicieron con ese molde. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un espacio dedicado en el museo a las caritas sonrientes y ya con eso el público ve ese complejo. Claro. Lo mismo pasa con todos los tipos cerámicos, son como las vajillas. Como hoy, por ejemplo, la cerámica de la Talavera de Puebla o la cerámica o el barro negro de Oaxaca o así, ¿no? Nosotros conocemos los tipos cerámicos de época prehispánica, entonces mostramos todos los complejos cerámicos. Yo me quedé cuando había 5,000 guardadas. Sí, hay más. Mucho más. Hay más. Dice las que no es que no tengan méritos, sino simplemente ya hay otras. No se podría, o sea, haz de cuenta que yo podría un día vaciar todas las salas del museo y llenártelo de puras caritas sonrientes, ¿no? Y al otro día de puras tales cerámica rojo sobre blanco, por decirte algo, ¿no? Y no tiene chiste, el chiste es que la gente entienda todo lo que lo ponemos Veracruz sonriente. Eso, sí, Veracruz sonriente. Tu libro, Culturas del Golfo, Sara Ladrón de Guevara. ¿Quieres tu último libro? Dime. Estoy muy contenta. El más reciente, dime. Lo acabamos de presentar aquí en el museo. Antier estuvo por aquí don Eduardo Matos Moctezuma para presentarlo. Tuvimos gran éxito, se vendió mucho y se trata de un libro que explica las culturas de época prehispánica en la costa del Golfo, desde los Olmecas hasta el Tajín. Y entonces es muy interesante porque vemos cómo Veracruz en época prehispánica no es un bloque como suele a veces pensarse como todo el Totonacapan, sino que reconocemos distintas culturas que vivían, distintos grupos étnicos que vivían en este territorio, un poco, diferentes entre sí, por estilos distintos, quizá lenguas distintas, por costumbres distintas y por estilos distintos y por hábitats distintos, porque tú sabes que nuestro estado de Veracruz tiene lo mismo tierras de costa hasta grandes alturas,
tiene cuencas de ríos, tiene distintos hábitats, tiene las partes secas, ¿no? En las altas montañas, o sea, tenemos distintos nichos ecológicos que dieron lugar a distintas culturas asentadas en nuestro territorio. Entonces, este libro es una explicación de estas culturas asentadas en el territorio veracruzano y está escrito por varios arqueólogos. Yo coordiné el trabajo de varios colegas que están actualmente haciendo trabajo de campo y que están haciendo investigaciones, en fin. Los capítulos de mi autoría se refieren a la Mixtequilla y al Tajín, pero hay también un capítulo sobre Olmecas que escribe el maestro Roberto Luna Gómez, un capítulo sobre los Tuxtlas que escribe la doctora Lourdes Budar, un capítulo sobre la zona semiárida central que escribe la doctora Nick Daniels y un capítulo sobre las altas montañas que escribe la doctora Yamile Lira, de manera que la gente pueda conocer nuestra arqueología prehispánica en la voz de los arqueólogos que están trabajando en campo. Entonces creo que es un gran mérito. Lo edita Conaculta, Elina y Jacabuc y fue impreso en Italia por Jacabuc. Es una editorial muy cuidadosa en cuanto a ediciones, fotografías, impresión. Entonces resulta también un libro muy bonito y que tiene no solamente las imágenes de piezas arqueológicas, de sitios arqueológicos, de mapas, sino también la información más reciente sobre el periodo prehispánico en Veracruz. Pues es bellísimo y nos damos cuenta, hay piezas, por ejemplo, esta es una máscara de jade. Sí, Olmeca, preciosa de Arroyo Pesquero. ¿De dónde está es en esto? ese es de Arroyo Pesquero y esta pieza ¿Dónde está queda Arroyo en el Pesquero? sur de Veracruz, zona Olmeca. Perdona, la ignorancia. Está en el sur de Veracruz. Son cosas ¿Sabes? bellísimas. Estos municipios ya están hasta el sur, ya frontera con Tabasco, ¿no? Nada más los divide el río, por ahí cerquita está Arroyo Pesquero. Sí. Es que nuestro territorio veracruzano es tan grande y tan diverso, y también así fue en la época prehispánica. Entonces este libro celebra esa diversidad cultural que como existe hoy, existió antaño. Mi querida Sara Ladrón de Guevara, antropóloga, directora del Museo de Antropología de Jalapa, te agradecemos muchísimo. Hoy nuestro programa Gracias se a viste ustedes. de gala estando aquí. Bienvenido y te siempre. lo agradecemos mucho. Al contrario, y felicidades por tu libro y por la gran labor que se hace, callada, tranquila, así, un poco con la neblina tradicional de las magnolias de Jalapa. Muchas gracias. Y que sin embargo debe ser conocida por todos ustedes. No debe haber jalapeño que no lo conozca o veracruzano que venga. Desde luego. Y desde luego la invitación a todos los que visitan por aquí. Gracias, Muchas Sara. gracias, Mucho qué gusto. Gusto en saludarte. Que estés Gracias. muy bien. Mi querida Juanita, ahí está usted, Juanita. Cuéntenos qué estoy palabras todavía, ya no no, usamos. Fíjate, en lo que Juanita toma Se el prepara, micrófono, toma aire. una corrección. Pigmalión es una obra de George Bernard Shaw y está basado también en La fierecilla domada de Shakespeare. Venga, doña. Bueno, pues tenemos algunas palabras como naval, Sí. pero utilizando una B que antes se llamaba Labial. labial. Montón de nabos. Es un predio donde se han plantado muchos nabos. Así es. Y tenemos la otra palabra que es naval con la B chica, que es un adjetivo y perteneciente a las naves.
Tenemos, por ejemplo, también esta palabra, poetisa, que es una mujer que hace versos. Ahora ya no quieren muchas que les digan poetisa, dicen, dígame poeta, dicen. Y están en pugna, ¿eh? Están en pugna las dos formas. Muchos que seguimos diciendo poetisa y muchas, sobre todo, que dicen la poeta y la poeta. A ver cuál se queda. ¿Y la hija de la poeta? Es... Mujer que poetiza, entonces, mujer que hace versos, como Sor Juana Inés de la Cruz. Esa sí. Pero esa qué sí poetisa, ¿eh? Sí. Sí, esa sí era. Verdaderamente con un gran talento. Sí. Bueno, y también tenemos poetisa, pero ahora con Z. Es hace poesía, sí, del verbo poetizar. De poetizar. Poner Eso, algo en entonces, poema, ¿verdad? Sí. Inflexión de poetizar. Esa va con Z. Y está la de putiza, pero esa ya no. ¿Qué pasó? Sí. Tenemos hollar. Hollar con esa L o doble L, cada una de las ventanas de la nariz del caballo. ¿Cómo se llama eso? Hollar. Sí. Hollar es poner el pie, ¿no? Nos vamos educando, ¿no? Sí, claro. Hollar con doble L, cada una de las ventanas de la nariz del caballo. Y tenemos hollar, H-O-L-L, es un verbo, pisar una cosa poniendo sobre ella los pies. Lo machucamos con los pies, sí. Bueno, tenemos enseres, inflexión de encerar, con C. Enseres, ahora va con S, sustantivo. Efectos, muebles, utensilios o instrumentos necesarios en una casa o taller para el ejercicio de una profesión. Esa va con S. Así es. Bueno, también tenemos que es oportuno hablar de la reforma educativa del actual gobierno federal. Recordemos que nuestro país cambia cada sexenio para seguir igual. Muchos compañeros de profesión reiteran que reformas educativas ha habido multitud y recuerdan aquella que implicó la enseñanza-aprendizaje de la teoría de conjuntos, pero que desapareció apenas que los maestros le agarraban el modo. Ya le estábamos agarrando el modo y ¿qué resultó? Pues que ya hubo cambios. Esa es otra forma que los gobiernos tienen de... Si P, entonces Q. ¿Te acuerdas? Algo similar ocurrió con aquello de los lexemas, gramemas, morfemas y hasta las implicaciones ideológicas por aquella teoría de la liberación con el brasileño Paulo Freire a la cabeza. Pero no. Esta reforma educativa, aparte de hacer a un lado un poder fáctico, busca retomar, siendo ingenuos, la mística humanística del maestro español Patricio Arredondo, que en su apostolado, digno de imitar, se puso bajo un árbol a enseñar a los niños a leer y escribir. Algunos, quizá de mi edad, lo recuerden, allá en la región de los Tuxtlas, sin exigir reconocimientos ni primas vacacionales. O por lo menos, esta reforma educativa pretende retomar la convicción formadora del hombre completo de José Vasconcelos, de Carlos Acarrillo, de Manuel R. Gutiérrez y más recientemente de Teodoro Laboañé Naveda, Salvador Valencia Ortuño, Aureliano Hernández Palacios, nuestro admirado Aureliano Hernández Palacios, entre otros, sin olvidar al maestro Librado Basilio. Nadie duda de la conveniencia de agremiarse antes
de los sindicatos magisteriales, el profesor estaba debajo de la mano de Dios, dejado de la mano de Dios. Lo malo es cuando se pierde o se deja de lado la función primordial del educador, que es precisamente eso, educar. Gracias, maestra, muy amable, muy bien, muy bien. Adelante, Olivia, si usted tan amable, Olivia Domínguez, directora general del Museo del Archivo General del Estado de Veracruz, por favor. Bueno, pues yo quisiera platicar un poco de las diferentes sedes que ha tenido el Museo de Antropología. Bien. Porque hay que recordar que con los gobiernos revolucionarios y precisamente preocupados por la identidad, por formar la identidad de esta nueva nación, que se está, pues que producto de la revolución, pues se le da mucho impulso a los estudios antropológicos y también a los estudios arqueológicos. Entonces, bueno, hay toda una camada de arqueólogos en varias regiones del país, pero en Veracruz sobre todo empieza a aflorar unos jóvenes que entonces se preocupan por hacer estas excavaciones o trabajar las piezas arqueológicas que se estaban descubriendo, y entre ellos está el maestro Alfonso Medellín Cenin, está José Luis Melgarejo Vivanco, personas quizás que no eran precisamente, tenían un perfil muy definido, pero que les tocó abrevar con estos grandes maestros de la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, como es Alfonso Caso, como es toda esta playa de arqueólogos que a nivel nacional están, ¿no? Y en el caso de Veracruz, es a partir de los años 40, en que hay un departamento, que en ese tiempo es el Departamento de Educación, que funcionaba en la primera calle de Juárez, que entonces la calle de Juárez se conocía como primera, segunda, tercera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta esquina que hoy sería Juárez, esquina con Alfaro, estaba el edificio de educación, lo que hoy ahora es una biblioteca. Ahí funcionaba y ahí se recopilaban las piezas arqueológicas, ahí se depositaban. Pero como era un edificio donde se concentraban muchas oficinas, pues no se conocían. Entonces, sí era necesario que hubiera un lugar exprofeso, y de ahí que surge la propuesta de hacer un museo en lo que sería, se llamaba entonces el Ejido de San Roque. Eran las tierras del Ejido de San Roque. Los ejidatarios donan varias hectáreas para que se haga este museo, que los que lo conocimos en los años 60 es cuando surge la construcción. Es un museo que tenía una biblioteca. Primero fue pequeño, luego se hacen dos anexos redondos, un anexo redondo en el que, bueno, pues yo que estaba todavía estudiando, que apenas empezaba yo a estudiar historia, veníamos a hacer nuestros recorridos porque José Luis Melgarejo era maestro, Alfonso Medellín Cenil era maestro de la Facultad de Historia, y nos traían a visitar esta construcción. También había que citar a David Ramírez Laguañé, al maestro. También al maestro David Ramírez Laguañé, también era maestro de la Facultad de Historia. Ya existía la Facultad de Antropología y Arqueología, ella surgió en 1957 y surge precisamente en el rectorado de don Gonzalo Aguirre Beltrán. O sea, es una persona muy preocupada, bueno, está Fernando Salmeró, bueno, hay toda una playa de profesores universitarios que van a impulsar a todos estos jóvenes, pues todavía estudiantes, que van a ser una segunda generación, digamos, de arqueólogos, y que les va a tocar trabajar en ese edificio redondo. Y lo más interesante es que las cabezas olmecas, que ya habían sido localizadas en esta primera etapa de 1945, o sea, que estaban en San Lorenzo, van a venirse a Jalapa y van a estar aquí expuestas, ¿no?
claro, el tiempo, la humedad jalapeña, todo eso va a contribuir desgraciadamente a su deterioro. Y es cuando se plantea hacer otro segundo edificio, ya con otras características que preserven esta riqueza arqueológica que tenemos, y es así como surge este proyecto que pues muy vanguardista, donde ustedes, que como usted bien lo decía al iniciar la sesión, se combina el espacio con este bellísimo paisaje, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto que afortunadamente pues están casi, creo que son 7 cabezas olmecas hoy las que tenemos aquí, y que bueno, que qué mejor lugar que hoy nos tocó estar aquí. Usted es muy amable. Se me había pasado decirles a ustedes que en el reciente convivium o encuentro o congreso de literatura que hubo aquí, Encuentro regional de la Academia Mexicana de la Lengua. surgió una palabra de la cual me merece que hablemos un poquitito de ellas, porque alguien dijo que era un mexicanismo el hecho de la palabra, utilizar, bueno, la palabra gandalla y el verbo que de ella se deriva, que es agandallarse. Entonces, según tu criterio, ¿cuál es el asunto? Es que es originaria de unas lenguas europeas. Originalmente, Bandai es una red que se ponían los maleantes como para proteger su identidad o para identificarse entre ellos, y pasó por el catalán, nos llegó a nosotros, pero donde se usa con el sentido que nosotros le damos es solo entre nosotros, ¿sí? Por eso es que aunque hayan nacido en otras lenguas y en otras latitudes, si se arraigó entre nosotros, se considera mexicanismo. Lo que pasa es que un poco yo estoy nos la agandallamos, dice. Nos la agandallamos, agarramos la palabra, pero buscando en la mañana, porque yo hablé, digo, ¿cómo si yo lo he oído? Desde luego, como de origen mexicano, no lo es, estamos de acuerdo. No. Que la redecilla que se usaba en el año 1700 y eso de acuerdo, y que se haya usado y que no sé qué. Pero encontré una nota que vale la pena que la consignemos, como tú dirías, ¿sí? Unos intelectuales. Resulta que allá por 1710 estaba en París el Boulevard Gand. Ese Boulevard Gand, que yo tengo el gusto de conocer, obviamente, después se llamó el Boulevard des Italiens. Entonces era el lugar, hasta 1950 por ahí, lugar de paseo, lugar de convergencia de gente un poquito para ver qué pescan. Eso no es para ver qué pescan, hay que decir, o una chica, o un negocio, o un trafique, le Boulevard des Italiens, que se llamó el Boulevard Gand. Y esto surgió del señor Gandán. ¿Quién era Gandán? Dice, pues era un dandy ridículo que daba nombre, es un personaje del vodevil, sí, es decir, de las fiestas teatrales de París, palabra que pasó recientemente en el argot ya del mundo, suplemento o el diccionario, y ese señor se llamaba Gandán. Entonces, ese señor Gandán, que tenía que ver con el bulevar donde iban los petit maîtres, los pachucos, los de mal vivir, seguramente que de ahí eran los gandallas. Y como la pieza de teatro del vodevil llegó a Barcelona y se llamaba Le Parisien, y ahí era el personaje, el señor Gandán, pues se lo agandalló. ¿Sí? Y se agandalló. Ese fenómeno que te estoy narrando, puede ser que sí o puede ser que no me importa, pero se dio en banderilla cuando me dice mi papá, ya te lo agandallaste. Me lo agandallé, me dice mi papá, allá abajo cuando la revolución mataban a la gente y los Thenardier, que eran los Martínez o los Saldaña, lo que fuera, les robaban a todos su cinturón, sus botas, su sombrero. ¿Y quiénes eran, pa?
Los Thénardier. Pues tomado de Los Miserables. De Los Miserables, sí. Pero mi papá no sabía. No, ya porque se hizo leyenda. Porque se lo gandallaron. Los trabajadores de las industrias tabacaleras y de otras empresas tenían un lector que pasaba por las mesas donde estaban planchando o haciendo su actividad y les leía el periódico que llegaba de Veracruz, de México y libros. Don Félix Flores. Por eso te explicas que los cantores populares de la Cuenca, de la Huasteca y de otras regiones mencionan a personajes mitológicos y dicen, pues ¿de dónde conoció ese señor? De esos lectores. De esos lectores. Ese señor, don Félix Flores, que yo tenía 4 años, iba a leer con su morral de libros, él que inventó el radio y la televisión. No había ni radio ni televisión, leía una novela, decía un verso, leía el Claro, luego sí. chiflaba, y luego, adelante, mi querido Magno García Barrero, gracias, con tu poesía popular. Bueno, yo quiero aprovechar que estamos en el Museo de Antropología para leer algo que escribí hace años y que está guardado por ahí. Y es serio, no es de humor, a lo mejor da risa, pero bueno. No, ni modo. Se llama Litoralmente Hablando. Hay frente al naciente, justo donde termina el riel luminiscente del sol ortogonal, una tierra caliente volcada sobre el mar. Tiene todos los verdes, tiene todos los trinos, morena y vegetal. En ella hicieron nido, desde que el mundo es mundo, la gota y el raudal. La cimentó el crustáceo, la humedeció la brisa y la secó el batiente de un horizonte de alas. En el balcón de prisma basáltico y desnudo se asomó el oratorio de la raza ancestral. Ahí detuvo el trueno su rayo migratorio sobre el altar del Venus y danzó en alabanzas del pájaro quetzal. El águila, perfilada en la fronda, imagen de troquel desgarrando el celaje, aún repite su ronda, aún termina su viaje en la cara redonda de la luna moneda, aún perfila su sombra giratoria en la tierra. La hojarasca pantano da su mitad sonora al vientre del reptil y el en vez terciopelo del limo originario se hace cuna en el horno de la hormiga soldado para uncir la cadena de la vida sin fin. Litoralmente hablando, esta es la tierra nuestra, la que pintó sonrisas al barro mineral, la que se precipita desde la cordillera para tocar absorta la infinitud del mar, la del brillo lacustre, la del follaje de aves, la que ataja sonriente la fuerza de huracán. Qué bonito poema. Qué bonito poema. Muy bien, mi querido Magno. Florería Detalles, señora Ana María Bordonev, Murillo Vidal 710, teléfono 818-4463. A ustedes mucho gusto, muchas gracias. Y por aquí nos encontraremos. Y entonces, ¿qué más quiero decirles? Mucho gusto. Hay muchas vídeos. gracias. Hay unos vídeos. Visiten el museo y en la tarde a las 5 la nostalgia. Muchas gracias, muy amables. Museo de Antropología de Jalapa.